Muy buenos días nuevamente. ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? La vez pasada hablamos de lo que es el tercer militarismo hasta la primavera democrática. ¿Ok? Ahora lo que vamos a desarrollar, pues nosotros, es lo referente a el denominado gobierno militar del Ochenio de Odría, los 8 años de gobierno del señor Manuel Odría, del 48 al 56. Luego viene el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, segundo a segundo. Luego la Junta Militar del año 62-63. Y por último, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Esos son los gobiernos que tenemos en esta parte, en esta oportunidad. Comenzando por esta dictadura. ¿Por qué dictadura? Porque entró por golpe de Estado. ¿A quién se trajo abajo? Se trajo abajo el gobierno de el señor José Luis Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero. Entonces, acá tenemos el gobierno de Manuel Odría, que va de 1948 a 1956. ¿Cómo se desarrolló esto? Mira, ¿cómo se desarrolló esto? Esto se desarrolló de la siguiente manera. Primero tienes que saber cuál es el concepto. ¿Qué cosa es el ochenio? El ochenio es la dictadura militar. La dictadura militar. La dictadura militar. ¿Ok? ¿Dirigida por quién? Dirigida por Manuel Odría. Dirigida por Manuel Odría. Dictadura militar dirigida por Manuel Odría. Entre 1948 y 1956. Entre 1948 y 1956. Que se inició tras derrocar a José Luis Bustamante y Rivero. Se inició tras derrocar a José Luis Bustamante y Rivero. ¿Ok? Que se inició tras derrocar a José Luis Bustamante y Rivero. ¿Ok? Eso es. Tú sabes que Bustamante y Rivero no pudo tener una buena relación con el APRA. O sea, primero fueron aliados y luego fueron sus enemigos. Por eso llegó el año 48 y se dio el golpe de Estado. Golpe de Estado. Así es. ¿Ok? Entonces, cuando entra por golpe de Estado el señor Odría, conforma una junta militar. Y una vez que conforma la junta militar, gobierna entre el 48 y el 50. Solamente 2 años nada más. 2 añitos nada más. ¿Está bien? 48 y 50. Cuando establece la junta militar, hay que establecer también el siguiente nombre: Revolución Restauradora de Arequipa. O sea, si a mí me preguntan, ¿cómo se llamó el golpe de Estado que hizo Manuel Odría en el año 48 y que acabó con el gobierno de Bustamante? Se llama Revolución Restauradora de Arequipa. Así se va a llamar. Revolución Restauradora de Arequipa. Así se va a denominar. Luego, otro episodio que tienes que saber es la bajada al llano. La bajada al llano. ¿Qué cosa es la bajada al llano? La bajada al llano es cuando el señor Odría agarra y renuncia a ser parte de la junta militar porque él dice que quiere ser un presidente constitucional, o sea, elegido para gobernar mediante elecciones. Él no quiere quedarse en el poder por haber hecho el golpe de Estado. Eso es lo que dice. Y a eso se le llama bajar al llano, o sea, dejar de ser parte de la junta militar, dejar de ser un militar para que de esa manera baje al llano, se ponga al nivel de los demás y de esa manera postule la presidencia como cualquier otro. Eso es lo que quería dar a entender el señor Odría. ¿Está bien? Entonces, consistió en la renuncia de Odría en la junta militar para poder participar en las elecciones. Creo que está clarísimo qué cosa es la bajada al llano. Creo que está clarísimo qué cosa es la bajada al llano. ¿Está bien? Listo. ¿Ok? Entonces, una vez que renuncia el señor Odría, ya no es presidente, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién se le encarga la junta militar? La junta militar se le encarga al señor Zenón Noriega. Al señor Zenón Noriega. Y él será encargado de la junta militar que convocará elecciones presidenciales. Zenón Noriega. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir.
Esta fotografía corresponde al momento que Odría está llegando desde Arequipa para encargarse de la junta militar tras el golpe de Estado. Como Odría ya renunció, ahora está libre ¿para qué? Para poder postular a la presidencia, cosa que va a suceder. Se convoca a las elecciones de 1950, elecciones presidenciales de 1950. Se convoca a estas elecciones. Listo, ya está, convocada las elecciones. Vamos a elegir presidente. Entonces, Odría, para poder postular, agarró y conformó su propio partido político, el Partido Restauración Nacional. Ese fue el partido de Odría con el cual postuló a las elecciones de 1950. ¿Ok? Y él, con este partido, se convertirá en candidato único. Nadie más participó. El único que se convirtió en su opositor y tuvo la oportunidad de poder vencerlo fue el señor Ernesto Montagne. El señor Ernesto Montagne. Él fue. El señor Ernesto Montagne. Él fue, por si acaso. ¿Ya? Él fue parte de la Liga Nacional Democrática. Así se llama su agrupación. Pero este opositor, Ernesto Montagne, opositor a Manuel Odría, candidato opositor, agarró y fue acusado de tener apoyo del APRA. Y el APRA era un partido político prohibido. Por lo tanto, Ernesto Montagne comenzó a ser investigado por supuestamente tener el apoyo del APRA, que es un partido político prohibido. Ante eso, Ernesto Montagne acepta las investigaciones, pero las investigaciones lo llevan a la cárcel. Tiene que tener prisión preventiva. Por lo tanto, no puede postular a la presidencia. Por lo tanto, Odría se quedó como candidato único. Y como candidato único, Odría ganó las elecciones sin problemas. Eso es. Exacto, lo mismo que le pasó a Eguiguren en el año 1936. Lo mismo que le pasó a Eguiguren en el año 1936. Lo mismo. Aunque Eguiguren ganó. Él sí ganó. Acá ni siquiera lo dejaron postular a Ernesto Montagne. Lo eliminaron como candidato. Así es. Lo eliminaron como candidato. En cambio, Eguiguren sí ganó, las elecciones se dieron y todo eso. Con elección y todo. Entonces, así sucedió en estas elecciones de 1950. Así se inicia el gobierno de Odría. Ya un gobierno constitucional, establecido, sin ningún problema. Gobierno de Odría, que va del 50 al 56 y que el mismo Odría cataloga como el gobierno de el PAN, sin libertad. ¿Por qué ese término del PAN sin libertad? Había PAN, o sea, había buena condición económica. El problema era las libertades. Las libertades como la libertad de expresión, la libertad de prensa, ese era el problema. ¿No? Ese era el problema. Las libertades estaban coaccionadas. ¿No es que estamos en un gobierno de carácter militar? Ese era el problema, pues. ¿Ok? Ya está. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. ¿Ya? Luego de eso, ¿ya? Por si acaso, es la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué cosa es esa ley que se promulga ahí? ¿Qué cosa es esa ley que se promulga ahí? Agarra y se promulga esta ley, ¿para qué? Para poder perseguir a todos los opositores al gobierno. Todos. Principalmente esa ley de seguridad interna o ley de seguridad interior sirvió para poder perseguir a los apristas y a los comunistas, sobre todo a esos dos sectores. ¿Ok? A los apristas y a los comunistas, sobre todo a esos dos sectores, por si acaso, sobre todo a esos dos, ya, a los apristas y a los comunistas, así es, ya, eso ocurrió, y entonces fueron partidos políticos, ¿qué cosa? Perseguidos,
con la Ley de Seguridad Interior. ¿Y quiénes son estos dos personajes? Son los encargados de la persecución. Temístocles Rocha, que llegó a ser ministro del régimen de Odría, y Alejandro Esparza Sañartu, conocido como la sombra tras el poder, el asesor oculto del presidente, Esparza Sañartu. Ya está. Esos son los dos. Ahí están. Esos son los dos, por si acaso. Ley de Seguridad Interior. ¿Está bien? Luego, hay un aumento tremendo de nuestras exportaciones. ¿Por qué, profe? Porque a nivel internacional estalla la guerra de Corea. Y ya hemos dicho que toda guerra extranjera nos conviene porque nosotros somos país vendedor de materia prima. Y cuando una guerra estalla afuera, quiere decir ¿qué cosa? Quiere decir que van a requerir más de nuestros recursos. Y como hay mayor aumento de la demanda, el precio también sube. Y como el precio también sube, eso me conviene como país, porque tengo mayor cantidad de ganancia de ingreso. ¿Qué más? Llega por acá la misión Klein para asesorarnos en materia económica. La misión Klein para asesorarnos desde Estados Unidos, la misión Klein para asesorarnos en materia económica. Lo que se hace es el código, por ejemplo, de minería, el código de minería y la ley del petróleo. Código de minería y la ley del petróleo. Código de minería y la ley del petróleo. Esto va a permitir, por ejemplo, la llegada de mayor cantidad de inversión, sobre todo en el rubro minero. Sobre todo en el rubro minero. Claro, llega al Perú, por ejemplo, ¿sabes cuál? La empresa llamada Southern Peru Copper Corporation, que hasta ahora existe, ¿no? La Southern Peru Copper Corporation. Ellos llegan al Perú durante este tiempo por el código de minería. Por el código de minería. Eso es lo que vamos a tener. Gobierno de Odría del 50 al 56, estos son los primeros puntos. ¿Qué más? La creación del CAEN. ¿Qué es el CAEN? Es el Centro de Altos Estudios Militares. Centro de Altos Estudios Militares. Ahí está. Para la formación de oficiales. Para la formación de oficiales militares de alta gradación. De alta gradación. ¿Ok? El CAEN, Centro de Altos Estudios Militares. Hoy día estaba preocupado y decía, los militares siempre recibimos solamente una formación de tipo militar, policíaca, bélica, pero no sobre cosas que tienen que ver con el Estado. O sea, ¿dónde nos enseñan administración, ¿no? Contabilidad, gobernabilidad, derecho? O sea, para saber cómo es la estructura o manejo de gobierno. ¿Ya? Esa era la idea, a través del CAEN, formar a un militar más allá del simple aspecto militar. ¿Qué más? Vamos a tener el seguro social del empleado, se establece el seguro social del empleado, y a la par que se establece el seguro social del empleado, se da el voto femenino en elecciones generales. Por primera vez la mujer vota en elecciones generales. Generales, ¿ah? Generales, o sea, quiere decir presidenciales. Presidenciales. La primera vez que la mujer votó fue en elecciones municipales. No, eso lo dio el señor Sánchez Cerro. Sánchez Cerro es el que da esa oportunidad. Pero en generales es Odría. ¿Ya? Es Odría, por si acaso. Es Odría. ¿Ya? Bien. Listo. Otra cosa más. Otra cosa más. Bueno, ya la mujer puede participar en las elecciones generales presidenciales. Creación de la Junta Nacional de Asistencia Social. Esto encargado a la esposa del presidente, que cumple su labor de asistencia social, su labor como primera dama, María Delgado de Odría. ¿Ya? María Delgado de Odría. Así es, por si acaso. La Junta Nacional de Asistencia Social a cargo de la esposa del presidente, María Delgado de Odría. ¿Qué más? Sucede el Huayco Andino. ¿Qué es el Huayco Andino? El Huayco Andino es la famosa migración del campo a la ciudad. La famosa migración del campo a la ciudad. Así es. Del campo a la ciudad. Ahí está. De esa manera. O sea, es cuando vienen las migraciones en gran cantidad. Los años 50 es cuando vienen gran cantidad de migrantes y se comienzan a formar los conos. ¿Ok? Los conos.
Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores. Por esta zona, Puente Piedra, Los Olivos, Comas, ¿no? El Agustino, San Juan del Lurigancho, aparecen en esta época. Aparecen en esta época, por si acaso. Comienza el crecimiento. Antes solamente, ¿sabes? ¿Hasta dónde era? Era hasta la hacienda. Hasta ahí nada más había, entre comillas, vida, ahí en San Juan del Lurigancho. Hasta esa zona. Nada más. Todo era hasta la hacienda, hasta el metro de la hacienda. Ahí, pum, se acababa. Más arriba había chacras, establos, pampas. Todo eso había. La zona más hermosa era para la zona de Canto Grande, pegada al cerro. Donde había, ¿qué cosa? Vegetación, había bastantes cosas, diversidad. ¿Ok? Entonces, esos eran los lugares más, como se dice, pues, comunes en aquellos tiempos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos, profesor, ¿y quién es esta fotografía de acá? Esta fotografía de acá, ya, ahí está Odría, y acá detrás de terno blanco es el señor Alejandro Esparza Sañartu, el asesor oculto de Odría. Este es la votación por primera vez. La primera vez que las mujeres pueden votar es en 1956. Y como se dio el seguro social del empleado, ¿qué construyó Odría para la gente? Su hospital del empleado. Este es el hospital del empleado, este es el hospital del seguro. El Edgardo Rebagliati Martins. Uno de los hospitales más, como se dice, modernos de aquel tiempo. De toda América Latina. Hasta helipuerto tenía. ¿Entiendes? Hasta helipuerto tenía. Entonces, ese hospital continúa todavía. Existe, por si acaso. Existe. ¿Qué más? Otras obras públicas del gobierno de Odría. Otras obras públicas que vamos a tener es el Estadio Nacional. Se cambia el Estadio Nacional de madera por el Estadio Nacional de cemento, ¿no? Recordarás. Ya. El Estadio Nacional. Ese Estadio Nacional, por si acaso, ya, va a ser totalmente hecho de cemento. Ya, totalmente hecho de cemento. Y se sacará todo lo que nos había dejado, pues, la colonia inglesa, cuando nos regaló el primer estadio, por si acaso. Cuando nos regaló el primer estadio. Eso fue para el centenario de la independencia, donde solamente había tribuna occidente y oriente, nada más. A norte y sur había jardines. El Hospital Naval, el que está a la espalda de la Universidad de San Marcos, también es importante, el Hospital Naval. El Hospital del Empleado, que ya lo viste hace ratito, el Edgardo Rebagliati. El Hospital Militar, ya sabes por qué se llama militar, quienes están ahí, por si acaso. Ya. Luego, los edificios de los Ministerios de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, etcétera, hasta grandes unidades escolares. Grandes unidades escolares. Ya está. Listo. Listo. Ahí está. Grandes unidades escolares. Todo eso. Y también unidades vecinales. Vivienda para la gente. Vivienda para la gente. Por ejemplo, ahí se puso de moda las unidades vecinales. La V3, por ejemplo. O otras unidades vecinales como Mirones, por ejemplo, también se pusieron de moda en aquel tiempo. Llegamos al fin del gobierno. El fin del gobierno no es otro más que la convocatoria de elecciones para regresar a la democracia nuevamente después de una dictadura. Nuevamente después de una dictadura. Convocó elecciones para 1956, Odría. Para 1956. Y el ganador fue Manuel Prado Ugarteche, quien ya tenía experiencia, quien ya había gobernado. ¿Ok? ¿Ya? Quien ya había gobernado. Entonces, el señor Manuel Prado nuevamente será elegido. Y la gente verá en las calles eso de una manera especial. En las calles salían afiches que decían esto, mira, ve. Salían esto. Decían, ¡viva! ¿Ok? ¡Viva Prado! Así veían por todas las calles los afiches, pues, diversos que existían. ¿Ok? Viva Prado, así decía, por si acaso. Viva Prado.
Pero tú sabes que ahí hay un mensaje, ¿sí o no? Ahí hay un mensaje que tiene que ver con el punto de acá. ¿Cómo se va a llamar al gobierno de Manuel Prado Ugarteche? La convivencia. ¿Por qué se va a llamar la convivencia? Porque convive con otro. ¿Y con quién convive y qué tiene que ver esta frasecita? Ahí hay un mensaje. Ahí hay un mensaje. Ya te dice con quién. Saca la A, saca la P, saca la R, saca la A. ¿Sabes qué dice ahí, sí o no? APRA. O sea, la alianza entre Manuel Prado, ¿con quién iba a ser? Con el APRA. Con el APRA. Por eso estaba, ¿qué cosa? El famoso Viva Prado. Viva Prado. Y eso va a dar inicio a la convivencia. ¿Por qué la convivencia? Porque van a comenzar a convivir con el APRA. Van a comenzar a convivir con el APRA. Así es. La convivencia porque van a comenzar a convivir con el APRA. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a tener hasta ese momento. Ya la convivencia apropradista tras el fin del gobierno del señor Odría en 1956. ¿Ya? Las últimas fotografías que están acá, ¿de qué son, profesor? Las últimas fotografías que están acá son, en este caso, del llamado, ¿qué cosa? Del llamado Ministerio de Educación. Este era el Ministerio de Educación, ¿ya? Que ahora es el Poder Judicial, por si acaso. Ahora es el Poder Judicial. Pero en ese tiempo era el Ministerio de Educación, en la avenida Bancay, pues, centro de Lima. Y ahí por acá tenemos el viejo Estadio Nacional, cuando todavía no estaba transformado. Ya todavía no estaba transformado. Eso es, por si acaso. Todavía no estaba transformado. Es el viejo Estadio, ok, Nacional. Así es. ¿Qué más? Ya, por si acaso. Aquí son las grandes unidades escolares. ¿Cuál es la diferencia de grandes unidades escolares? Son colegios inmensos, amplios, con canchas deportivas, patio de primaria, patio de secundaria, todo eso. ¿Ok? Las grandes unidades escolares son la gran infraestructura que dejó el señor Odría durante su gobierno. La gran infraestructura que dejó Odría durante su gobierno. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? ¿Ya? Ahí está. La convivencia. La convivencia apropradista. Ahí está. Segundo gobierno de Manuel Prado, la convivencia. ¿Por qué se llama la convivencia? Porque convives con el APRA. Le has dado una oportunidad al APRA para que vuelva a tener legalidad. Porque esa es la verdad. El APRA estaba haciendo ¿qué cosa? Estaba prohibido. Bustamante lo había puesto fuera de la ley y ahora regresan. Ese es Manuel Prado Ugarteche. La convivencia, así se llama su gobierno. ¿Cuál es el concepto? El concepto facilito, por favor. Segundo gobierno de Manuel Prado. Segundo gobierno de Manuel Prado, Ugarteche, desarrollado entre 1956 y 1962. ¿Ya? ¿Dónde se gobernó en alianza con el APRA? Mira bien, ¿ah? ¿Dónde se gobernó? ¿A quién le dieron la oportunidad de regresar a la legalidad? Con el APRA. Y se promovió ¿qué cosa? Una economía de carácter ¿qué? Una economía de carácter liberal. Una economía de carácter liberal. Eso es, por si acaso. Una economía de carácter liberal. Ya está ya. ¿Qué más? Ahí está Manuel Prado Ugarteche. Ahí están las elecciones de 1956. ¿Quiénes fueron los candidatos de las elecciones del 56? Hernando de la Valle. ¿Ya? Hernando de la Valle. Número 1. Número 2. Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry. Y número 3, Manuel Prado Ugarteche. Son ellos los candidatos. Son ellos los candidatos, por si acaso. ¿Está bien? Son ellos los candidatos. Entonces, ahí tienes a Fernando Belaúnde Terry y a Manuel Prado Ugarteche. Son los 3 candidatos en las elecciones, ya sabemos quién ganó. Y cuando ganó, comenzó a hacer algunos cambios. Algunos cambios. ¿Cuáles son los cambios que va a hacer? Mira, Manuel Prado, ya, Manuel Prado, y la alta dirigencia aprista,
Aya de la Torre de la Cabeza, negociaron un pacto de convivencia. Ya está. Ya está. ¿Qué posibilitaría el retorno a la legalidad del APRA? Listo, o sea, la alianza comprado a cualquier precio. ¿Ya? Así es. Listo. Entonces, esa es la primera gran característica. Y esta fotografía hace evidente todo eso. ¿Por qué, profesor? Mira atento por acá. El señor que está acá al frente, aquí, es Manuel Prado Ugarteche. El señor que está aquí, cruzado de brazos, él es Aya de la Torre. Sentado en una misma mesa al lado izquierdo de este señor, de Aya de la Torre, es el señor Odría, el que persiguió a los apristas durante su gobierno. Sentados en la misma mesa. ¿Y quién era el principal opositor de que el APRA sea aliado de Prado? El señor que está de lentes negros, Pedro Beltrán. Él cuestionaba, criticaba todo eso. ¿Ok? Eso es lo que pasaba. Y Pedro Beltrán, de ser el principal opositor a Manuel Prado Ugarteche, ¿qué aceptó? Ser ministro de Hacienda, ser ministro de Economía y primer ministro. Y Pedro Beltrán manejó la economía nacional en aquel tiempo. Manejó la economía nacional. Así es. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, por si acaso. Por eso se dice que la convivencia se convirtió en una super convivencia, ¿no? Todos convenidos. Derogó la ley de seguridad interior, ya nadie iba a ser perseguido. Nadie iba a ser perseguido, la ley de seguridad interior. La economía buscaba fomentar el liberalismo. Ello acentuó con la llegada del ministro de Hacienda, Pedro Beltrán, te dije. Ministro de Hacienda, Pedro Beltrán. Ya está. Así de esa manera. O sea, la economía buscó fomentar el liberalismo, eso es cierto. Eso es cierto. La economía giraba en torno a capitales extranjeros y la agricultura agroexportadora. Minería, pero minería de capitales extranjeros, como la SAU del Perú, y agricultura de exportación, que solamente favorecía a la oligarquía. Ya está. Así era la situación. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener un sector que se desarrolló tremendamente, es el pescado, la pesca industrial. Nos convertimos en la primera potencia mundial de harina de pescado. Primera potencia mundial en la producción de harina de pescado. ¿Ya? Eso es. Gran exportador de harina de pescado. Y nosotros vivimos el boom pesquero, pues. Ese boom pesquero, ¿gracias a quién? Gracias a este personaje. Luis Banchero Rossi. Luis Banchero Rossi. Él es, por si acaso. ¿Ya? Luis Banchero Rossi. Él es, por si acaso. Ahí está. Eso es lo que vamos a tener. ¿Bien? Entonces, ya está claro quién es este personaje. Ya está claro que nos llevó a ser los primeros a nivel mundial en harina de pescado. Obras y hechos importantes. Aparte, una facción del APRA no está de acuerdo con que se hayan unido. Una facción del APRA se declara en rebeldía. El APRA rebelde. Sale esa agrupación, el APRA rebelde. Y agarra, ¿qué cosa? Conversa, se comunica con Luis de la Puente Uceda. ¿Ya? Luis de la Puente Uceda. Oponiéndose a la convivencia. Ya está ya. Ya está. Oponiéndose a la convivencia. ¿Ya? O sea, ahora el nuevo ilegal es el APRA rebelde. ¿Ya? El APRA rebelde. Así es, por si acaso. Listo, ya está ya. Primera obra y hecho importante. Aparece el APRA rebelde con Luis de la Puente Uceda. Ahí está Luis de la Puente Uceda, mira. Ahí está, este guerrillero santiaguino, porque es de Santiago de Chuco. Ahí está, otro afiche correspondiente. Creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ese es cierto. Se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Antes la Marina hacía sus cosas, el Ejército sus propias cosas. ¿Ya? Cada uno hacía sus cosas, pero si hay un comandante general de la Fuerza Armada, él manda las tres fuerzas. Aérea, marítima y terrestre. Manda las tres fuerzas. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Establecimiento de la educación secundaria gratuita. Gratuita, señores. Gratuita. Ya está. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Ya está. Establecimiento de educación secundaria gratuita. Es que mira, la secundaria era pagada, pues. Y se habían construido gran cantidad de colegios. Entonces era para que estudien, ¿sí o no? Ya pues. Estudiaban, pero lo que pasa es que de ahí para la secundaria lo dejaban, porque no podían pagar. Por eso se estableció la secundaria gratuita. Y todos los colegios, grandes unidades escolares, se llenaron de gente. Se llenaron de gente. Así es, por si acaso. Listo, ¿qué más, profe? Creación de la ley de promoción industrial. Siempre Manuel Prado tenía la idea de promoción industrial. Esta es la riqueza, la promoción industrial. Así es, es la riqueza, la promoción industrial. Se forman corporaciones de desarrollo, Corporación Peruana del Amazonas, Corporación Peruana de Aviación Comercial, Corpac, todos esos se forman, corporación tras corporación, como forma de gobierno para salir de la crisis que teníamos nosotros, con empresas nacionales, con empresas peruanas. Eso es lo que decía la ley de promoción industrial, ¿no? Otro ejemplo, Sider Perú, Siderúrgica del Perú. A ver, ¿qué más? 1959 se rompe relaciones diplomáticas con nuestros amigos cubanos. ¿Por qué? Porque allá ha estallado, ¿qué cosa? Ha estallado pues la revolución. Y por lo tanto se rompe relaciones diplomáticas con, en este caso, con Cuba. ¿Ok? Ellos, o sea, ¿por qué perdemos las relaciones? Porque básicamente ellos han sufrido la famosa revolución cubana. Y Estados Unidos había indicado que todos los países deben romper palitos con Cuba. ¿Entiendes? Por lo que ha sucedido. ¿Fue una revolución socialista? No. Se convirtió en socialista, se convirtió en comunista, eso sí, para que Estados Unidos no logre no invadirlo totalmente. Entonces, nosotros, ¿cómo reaccionamos? Rompimos relaciones con Cuba. ¿Ok? Eso es, por si acaso. ¿Listo? Ya está, ya. Se rompen relaciones diplomáticas con Cuba. En el contexto de su revolución. ¿Qué más va a hacer? Esa fotografía te dice claramente de qué trata. A un lado está, el más cercano a nosotros, Manuel Prado Ugarteche. Y a su lado izquierdo está JFK. JFK. Exacto, John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. ¿Ok? Pero nuestro ministro de Relaciones Exteriores no está de acuerdo con romper relaciones con Cuba. Y entonces Raúl Porras Barnechea se opuso a dicha decisión. Ya está. Eso es lo que va a ocurrir. Raúl Porras Barnechea. El que está en el billete de 20 soles. El que está en el billete de 20 soles. Listo. Ya está. Eso es lo que va a ocurrir. Ya no está Raúl Porras Barnechea. ¿Quién va a llegar aquí? Ahí está Raúl Porras Barnechea, por si acaso. Ahí está Raúl Porras Barnechea. Ahí está Bedaunde. ¿Ok? Perú será parte del programa Alianza para el Progreso. Imagínate, este es el regalo que tuvimos. Alianza para el Progreso, promovida por Estados Unidos. Promovida por Estados Unidos. Ya está. Listo. Eso es lo que vamos a tener entonces. El programa Alianza para el Progreso para ayudar a todo país que haya roto palitos con Cuba. Esa era la enseñanza. Ok, tu plata si es que rompes relaciones con Cuba. No le gustó a nuestro ministro, el del lado derecho, Raúl Porras Barnechea. Elecciones del 62, se dio el proceso electoral del año 1962, convocado por Manuel Prado Ugarteche para elegir a la nueva presidencia. Ya, a la nueva presidencia. Y entonces ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría como la Constitución manda para ser, pues, presidente. Ok, eso es, por si acaso. En este caso, entre quienes están rifando la presidencia, en este caso, por decirlo, entre Víctor Raúl Haya de la Torre, Fernando Belaúnde Terry y Manuel Odría. Ya está. Ellos son. Listo, ya está. Ellos son los tres. ¿Y por qué se dice que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría? Mira,
Antes las elecciones no es como ahora. Ahora tú tienes que pasar el 50%, por eso la mayoría se da segunda vuelta, ¿sí o no? En ese tiempo decía que el que sale elegido, tiene que pasar el 35% de los votos válidos. 35% de votos válidos. ¿Ya? Eso es, por si acaso. ¿Listo? ¿Ya? Por si acaso. Eso es. ¿Listo? Ninguno pasó. ¿Cuánto sacó Valle de la Torre? 32. ¿Cuánto Belaúnde? 31. ¿Cuánto sacó Bodría? 28. Así de esa manera. ¿Ok? Entonces, hechas esas elecciones de 1962, ninguno ganaba la mayoría. ¿Qué decía la Constitución? La Constitución decía que el siguiente presidente de estos tres tenía que ser elegido por el Congreso. ¿Ya? Eso es. Tenía que ser elegido por el Congreso. O sea, entre los tres candidatos más votados, uno va a ser elegido para presidente. Uno solo va a ser elegido para presidente. Pero ¿quién hace esa elección? El Congreso. ¿Listo? ¿Ya? Ok. Así dice la Constitución. Bueno, así decía. ¿Quién era el que más tenía posibilidades de ganar? Acá está. Valle de la Torre. Además, porque el Congreso era apropradista, ¿recuerdas? Apropradista. Ya pues, tenía las mayores posibilidades de ganar. Así es. Entre los candidatos mencionados, el Congreso debería elegir al nuevo presidente. Como el Congreso tenía que elegir al nuevo presidente, ¿quién entra a tallar ahí? Las Fuerzas Armadas, señores. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se pronuncia y agarra y determina un golpe de Estado encabezado por el general Ricardo Pérez Godoy con la finalidad de detener, ¿ya? Encabezado por detener, ¿a qué cosa? Por tener un gobierno autoritario, militar y propio de la Fuerza Armada, dirigido por el señor Ricardo Pérez Godoy, quien se autodenominará nuevo presidente del Perú. El poder de las armas. Los militares al poder nuevo. Y de esa manera evitaron que Valle de la Torre sea elegido presidente. Imagínate, evitaron que Valle de la Torre haya sido presidente. ¿Cómo se llamó esto? La Junta Militar del año 62-63. ¿Cuánto duró? Solamente un añito nada más. Entraron para poner orden nada más. La Junta Militar del año 62-63. Gobernaron por junta militar, ¿ah? Por junta, no por uno, no por dos, por una junta. Se consultaban las decisiones, se conversaban las decisiones. Este fue un gobierno encabezado por Ricardo Pérez Godoy, no lo niego, gobernó 7 meses. Y por el señor Nicolás Lindley, no lo niego, máximo año. Entonces, esos son los que teníamos. ¿Ya? Así es, esos son los que teníamos. ¿Qué más hace la Junta Militar cuando llega al poder? Aparte de que 7 meses Ricardo Pérez Godoy, 5 meses Nicolás Lindley, 7, 5, 12, ahí está el año de gobierno. Ahí está el año de gobierno. A la izquierda, Ricardo Pérez Godoy y su fotografía. A la derecha, el señor Nicolás Lindley y su fotografía. Decretó la ley de bases de la reforma agraria. Ley de bases de la reforma agraria. Ahí está. Ley de bases de la reforma agraria. Ese es número 1. ¿Ok? Número 2. Se dio la movilización campesina en el Valle de la Convención. Y ahí en la Convención se hizo todas las gestiones para establecer el primer campamento magnético. Así es. ¿Ya? En este caso, ¿qué tiene que ver este plan? Este plan tiene que ver con repartirle la tierra a los campesinos para que de esa manera y en el Cusco ellos puedan producir sus cosas sin ningún problema. La tierra será de quien la trabaja. Pero solamente ese es un plan piloto, ¿eh? Solo un plan piloto. O sea, quieren ver si funciona o no. Todavía no se hace la reforma agraria de manera masiva. Acá es un plan piloto nada más. Lo más importante entonces es la ley de bases de la reforma agraria. Eso sí es más importante. ¿Ya?
y la creación del Instituto Nacional de Planificación para planificar obras a largo aliento. No interesa qué gobierno estemos, interesa la planificación de obras que sean transversales. O sea, por más que se cambie de gobierno, esa obra debe continuar. Listo, pasa ese año y Nicolás Lindley convoca elecciones para 1963. Para 1963. Convoca elecciones y ¿quién está ahí? Aya La Torre como candidato. Aya La Torre es candidato de la coalición APRA 1. De la coalición APRA 1. Así es. Aya La Torre con la coalición APRA 1. ¿Ya? Y en el otro lado, en el bando opositor, Fernando Belaúnde Terry, con la alianza APDC, Acción Popular, Democracia Cristiana. Acción Popular, Democracia Cristiana. Así es la situación. Acción Popular, Democracia Cristiana. Eso es lo correcto. ¿Está bien? Acción Popular, Democracia Cristiana. Ahí está. Es Alianza APDC, pues. Alianza APDC. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta para las elecciones del 63. Por un lado, Aya La Torre con el APRA 1. Profe, un ratito. Aya La Torre se volvió aliado de Odría. Así es. 10 años antes Odría los perseguía. 10 años después, en este 63, eran aliados políticos. APRA 1. ¿Ok? Y Belaúnde Terry con la alianza AP, Acción Popular, su partido, y DC, Democracia Cristiana. Así era la cuestión. El ganador fue Belaúnde. Pero la mayoría de la oposición era de la acusación, en este caso de la coalición, no acusación, coalición. Ahí está. O sea, en otras palabras más bonitas, Belaúnde ganó el Ejecutivo, la coalición APRA 1 ganó el Legislativo. Y cuando la oposición gana el Legislativo, prepárate pues. Prepárate. Así es. Prepárate. Si están picones sobre todo de haber perdido las elecciones del 63, ¿sabes qué le hicieron a Belaúnde? Lo mismo que le hacen al gobierno actual. Cosita que salga, uno a uno sus ministros van cayendo. Lo mismo, Belaúnde más se preocupaba por conseguir ministros que otra cosa. Más se preocupaba por conseguir ministros. Y cuando quiso poner ministros militares para que se tranquilice la cosa, cuando quiso poner ministros militares, le dieron golpe de Estado. Le dieron golpe de Estado. Así fue la historia de Belaúnde. ¿Cuándo entra Belaúnde? En el 63, pues. Este es el primer belaundismo. Primer gobierno de Belaúnde. Año 63. Primer gobierno de Belaúnde. 63 al 68. La Junta Militar, dirigida por Nicolás Lindley, convocó elecciones en el 63. El vencedor fue el señor Fernando Belaúnde Terry. Sin embargo, las elecciones en el Congreso no alcanzó mayoría. No tuvo mayoría en el Congreso. La mayoría fue de oposición. Los apristas y odristas se unieron y formaron la coalición. Ok, así es. La coalición. Coalición APRA 1, que ellos denominaban, no, la coalición del pueblo, díganle. La coalición del pueblo. Ahí está. De esa manera es. Apristas, odristas en el Congreso, belaundistas en los ministerios y en la presidencia. Así era la situación de este primer belaundismo. El arquitecto había llegado al poder. En el aspecto político, enfrentamiento constante entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ya sabemos cómo se iban formando pues ahí las agrupaciones para estar al lado o en contra del gobierno. Así es. Esa es su principal chamba. Muchas iniciativas del gobierno eran rechazadas, eran modificadas. Si nombraba ministros, no interesaba. Los ministros eran constantemente censurados. Así es. Listo. Eso es lo que vamos a tener. Los ministros constantemente censurados, llamados al Congreso para explicar, en vez de dedicarse a hacer sus acciones dentro de su ministerio, tenían que preocuparse por tratar de satisfacer las preguntas del Congreso.
¿Ok? Eso es lo que va a pasar. En Lima, el primer municipio de la República cae en manos de ¿quién? De Luis Bedoya Reyes. Luis Bedoya Reyes, candidato a la alianza, no, candidato de la alianza, venció a María Delgado de Odría, la esposa del expresidente y candidata de la coalición. O sea, Luis Bedoya Reyes venció a María Delgado de Odría, la esposa de Odría que postuló también a la alcaldía. Por si acaso. Ahí está. Luis Bedoya Reyes, candidato de la alianza APDC, venció a María Delgado de Odría, de la coalición. Ya está ya. Ese es en el aspecto político primer gobierno. Surgen las guerrillas socialistas, sí, surgen las guerrillas. Influenciadas por la Revolución Cubana, pues. Influenciadas por la Revolución Cubana tremendamente. Y que se desarrollan acá en el Perú en el año 1965. 1965. Ahí comienza todo, la cuestión de las guerrillas. Influenciada por la Revolución Cubana. Ahí comienza todo. ¿Ok? Surge el MIR, que era el ex APRA rebelde, Movimiento de Izquierda Revolucionario. Ya. Ahí está Luis de la Puente Uceda. Por si acaso, ahí está. ¿Qué más? El Ejército de Liberación Nacional. Ya. El Ejército de Liberación Nacional. Eso es de Héctor Béjar. Ahí está. Profe. Ese Héctor Béjar yo lo he escuchado, sí. Fue ministro, pues. Si recuerdas, fue el ministro. Fue un ministro que lo tuvieron que sacar de este gobierno. ¿No? Héctor Béjar. ¿Ya? Por si acaso, que es el guerrillero que está acá. Él es. Y ahora es profesor sanmarquino, profesor de la Católica. Fue ministro, pero muy criticado y de esa manera obligado a renunciar. En el aspecto económico, vamos a tener ¿qué cosa? Se incrementó el déficit, que está mal el gobierno del señor Belaúnde. Se redujo la inversión extranjera, la gente no incrementaba las privatizaciones, las inversiones acá. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Luego, para salir de la crisis hay que aplicar un ajuste económico. Y ese ajuste económico iba a traer mayor desavenencia para la población. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener? El proceso de reforma agraria fue lento, pues no se expropió más de 1 millón de hectáreas. Esto generó conflictos políticos y sociales. Por eso la única manera de poder salir de esa crisis fue dándole tierra a los campesinos. Que no lo hará Belaúnde, sino lo hará Velasco. ¿No? Esto es, ahí está Hugo Blanco, otro líder de la época, un líder campesino que llegó ¿cómo se llama? Al Congreso, al Palacio Legislativo. Creación del sistema de cooperación popular. El pueblo lo hizo. Cooperación popular. El pueblo lo hizo. Ahí está. ¿No? ¿Para qué servía? Para la construcción de obras públicas. Para la construcción de obras públicas. Para eso servía cooperación popular. El Estado te entregaba maquinaria, herramientas, materiales. ¿Y tú qué ponías? Mano de obra. Mano de obra. Se inicia la construcción de la carretera marginal de la selva para unir a los pueblos de la selva con los de la costa y de la sierra. La marginal de la selva, que ahora se llama carretera Fernando Belaúnde Terry. Se crea el Banco de la Nación. Antes no había Banco de la Nación. ¿Cómo se llama? Caja de Depósitos y Consignaciones. Caja de Depósitos y Consignaciones. Así se denominaba y así será como se le conoce. ¿Ok? ¿Ya? Banco de la Nación. Construcción de la carretera marginal. Cooperación popular. El aeropuerto Jorge Chávez, que reemplaza al aeropuerto de Limatambo. Jorge Chávez, el que está acá en el Callao, ¿no? Cerca de mi barrio, y nomás está al frente del aeropuerto. Construcción de las Torres de San Felipe. Las Torres de San Felipe como un gran proyecto de vivienda para Lima. Las Torres de San Felipe, y han sabido organizarse para cuidarlo. Las Torres de San Felipe muy bonitas. ¿Ya? Ese era su plan de construcción de viviendas. Luego, construcción del centro cívico. El centro cívico que está en el centro de Lima. Ex panóptico, ex cárcel de aquellos tiempos. La inauguración del Parque de las Leyendas. La refinería de la Pampilla. Una nueva refinería en el Perú para ya no depender solamente de la refinería de Talara. Antes todo era Talara. No. Ahora traen el petróleo. Acá en Lima, Ventanilla, también hay refinación. Refinería de la Pampilla.
las centrales hidroeléctricas de Mantaro, ya bueno, la Sierra Central, pero de Machu Picchu también, de Machu Picchu. Eso es con la condición de que en esa zona, pues en esa zona turística, nunca vaya a faltar pues la electricidad. La crisis final del gobierno se da por la firma del Acta de Talara entre el Estado peruano y la IPC, la International Petroleum Company. Entre ellos se da, por si acaso. ¿Qué pasó? Pasó que en el Acta de Talara había una página donde estaba estipulado el precio que se tenía que pagar por cada barril de petróleo que se extraiga de nuestro territorio. ¿Ok? Esa es la idea. Entre el Estado peruano y la IPC, International Petroleum Company. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ahí es donde estalló el escándalo de la pérdida de la página 11, donde supuestamente están esos precios. ¿Ya? A ver, ahí está. Ahí está. Listo. Ese escándalo por la pérdida, porque se decía que ahí estaban los precios que se iba a pagar por cada barril de petróleo, hizo ¿qué cosa? Hizo que los militares tomen una decisión. Los militares toman una decisión. Puedan dar un golpe de Estado, liderado por el señor Juan Velasco Alvarado, ¿ok? Quien un día antes estaba juramentando como ministro de Velasco. Un día antes. Y a las 3 de la mañana del siguiente día, Velasco le termina dando golpe de Estado a Belaúnde. Y se inicia los 12 años de gobierno militar. 12 años de gobierno militar. Los cambios estructurales estuvieron ahí, en el gobierno de Velasco. Mientras que Belaúnde fue expulsado rápidamente del Perú, fue llevado a Argentina. Pero ahí comienzan los 12 años de gobierno. 7 por Velasco, 5 por Morales Bermúdez. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener. O sea, ¿cuál es el momento final del gobierno de Belaúnde? El momento del escándalo de la página 11 del Acta de Talara, firmada entre la IPC, International Petroleum Company, y el Estado peruano. Así de esa manera es. ¿Ok? Entonces ahí está Juan Velasco Alvarado, ya reemplazado por Francisco Morales, o en este caso el señor Belaúnde, ya reemplazado por Juan Velasco Alvarado, y Velasco Alvarado luego, en el 75, reemplazado por Morales Bermúdez. Eso es lo que vamos a tener para lo que es el día de hoy. A partir de las 4 de la tarde del día de hoy, ya está preparada tu práctica sobre lo que hemos hecho. Y lo último, no te olvides tu tarea. Muy pocos están haciendo la tarea. Simplemente les digo, revisen las condiciones de estudio, requisitos que ha puesto el Ministerio de Educación. No vaya a ser que tengan sorpresas posteriormente. Ok, tengan mucho cuidado con eso. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos, buen día. Chau, chau, gracias. Gracias.